es un Dios, hermano, que cada día nos ayuda a que podamos seguir adelante y que podamos seguir adelante en victoria. Y el tema, hermano, que quiero hablar en esta hora es: hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús, hermano. Solamente en Jesús, solamente en Él hay victoria. Aleluya. Hermano, es importante que podamos comprender que en Jesús nosotros somos más que vencedores. Es importante que podamos, hermano, entender que en Jesús nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Nunca usted se sienta que ya no puede seguir adelante. Crea que usted puede seguir, hermano, porque Dios ya le dio la victoria. Gracias, Espíritu Santo. Es importante, hermano, que podamos entender también que cuanto más nos sometamos a Dios, más veremos la victoria en nuestra vida. En cuanto más usted se someta, en cuanto más yo me someta al Señor, nosotros miraremos más victoria en nuestra vida. Miraremos cómo Dios nos saca adelante cada día. Si queremos, hermano, triunfar en la lucha contra el mal, debemos entonces, hermano, depender solamente de Jesucristo y someternos a Él. Si queremos, hermano, ser triunfantes en la lucha en contra del mal, nosotros debemos de depender solamente de Jesucristo y someternos cada día a su voluntad. En una ocasión, hermano, en el Antiguo Testamento, había un rey llamado Josafat. Este rey llamado Josafat estaba en ese tiempo reinando en aquel lugar. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra, hermano, que vinieron los de Moab y los de Amón a hacer lucha, a hacer guerra en contra de él. Pero este Josafat, un hombre que no dijo: voy a ir y voy a enfrentar directamente a este pueblo, sino que este hombre decidió buscar primeramente la presencia del Señor. Decidió buscar al Señor en ayuno y oración. Convocó a todo el pueblo para que buscaran respuesta en el Señor. Y el Señor le dijo que Él le iba a dar la victoria. El Señor le dijo cómo tenía que hacer. Por eso, hermano, yo quiero que en esta hora, y eso lo puede encontrar usted en 1 Crónicas 20 del 1 al 12, ahí está toda esa historia. Cómo Dios, hermano, le dio la victoria a Josafat. Pero Josafat primeramente buscó la voluntad del Señor, buscó la dirección del Señor, porque en Dios, hermano, es donde usted va a encontrar siempre respuesta, no para derrotas, sino para victorias. Amén. Por eso quiero que sepas, hermano, que solo en Jesús y a través de su presencia podemos ver las victorias realizadas en nuestras vidas. Sometamos nuestra vida a Jesús. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Entonces, hermano, sometamos nuestra vida a Jesús. Muchas personas están perdiendo las batallas. ¿Y sabe por qué están perdiendo las batallas? No porque Dios no sea vencedor, no porque Dios no nos dé la victoria. Es porque están peleando con sus propias fuerzas. Es porque están buscando los medios incorrectos para vencer en esa batalla. Pero cuando usted se somete a Dios, la palabra de Dios dice que Él nos ayuda entonces a resistir. Resistimos toda artimaña de Satanás. Resistimos toda artimaña del enemigo, hermano. Y a través de eso, Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos llevar una vida derrotada? Yo creo que ninguno queremos llevar una vida derrotada. Todos queremos llevar una vida de victoria. Pero si nosotros, hermanos, queremos ser victoriosos, dependamos de Jesús. Someteos a Dios. Hermanos, someternos a Dios es la clave para derrotar al enemigo. Óigame bien, someternos a Dios es la clave para derrotar al enemigo. Cuando nos sometemos a Dios, hermano, cuando sometemos nuestra vida a Él
y dejamos, hermano, que Él sea quien nos conduzca, que Él sea quien nos dirija, podemos ver, hermano, que vamos a ver cosas que antes no veíamos. Vamos a disfrutar de cosas que antes no disfrutábamos. ¿Y saben por qué, hermano? Porque muchas veces en medio de la batalla, en medio de la lucha que enfrentamos cada día con el enemigo, nos paramos, nos estancamos y empezamos a decir, ya no puedo seguir adelante, ya no puedo con esta situación que ha llegado a mi vida, ya no puedo avanzar. Pero cuando tú dejas que Cristo te ayude, cuando tú dejas que Jesús tome el control, entonces, hermano, tú empiezas a recobrar fuerza y sigues avanzando y vas viendo cómo puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse a tu favor. Pero debemos de someter nuestra vida al Señor. Ahí es donde está la clave, hermano. Gracias, Espíritu Santo. En Jesús no hay derrotas. Por eso, hermanos, debemos de creer que solo a través de Jesús seremos vencedores. Porque en Él no hay derrotas. El único que quiere vernos derrotados es Satanás. Pero en Jesús no hay derrotas. Aleluya. Cuando nos sometemos a Dios, hermano, veremos victorias. Santo. Pero debemos de movernos siempre en el tiempo de Dios. Oiga bien, hermano, cuando nos sometemos a Jesús, veremos victoria, pero tú y yo debemos de movernos solamente en el tiempo de Dios. Debemos de movernos en el tiempo de Él, hermano, porque a través de movernos en el tiempo de Él, vamos a ver cada día, cada cosa realizada. Vemos, hermano, a un David. David derrotó a los filisteos, hermano. ¿Y sabe cómo derrotó David a los filisteos? David derrotó a los filisteos esperando el tiempo de Dios. Amén. David derrotó a los filisteos esperando en el tiempo preciso de Dios. Señor. David en ningún momento dijo, ya me ungieron como rey, yo voy a ir a atacar a los filisteos. No, buscó la presencia del Señor, esperó en el Señor y el Señor le dijo cómo tenía que hacer. Gracias, papá. Segunda de Samuel capítulo 5, 22 al 25. Podemos ver en la palabra, usted puede buscarlo si quiere, y dice en el verso 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y el 23 dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodea, y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Óigame bien, el Señor le dice, no vaya directamente contra él, sino rodéalos. El 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, irás entonces y te moverás, oiga bien, te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. El 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geb hasta Geser. Oiga bien, hermano, David pudo ver la victoria en su vida cuando empezó a someter, cuando sometió su vida al Señor y dejó que el Señor lo guiara. No pretende, hermano, Santo. ser victorioso usted si usted no está siguiendo el tiempo y el orden de Dios. Es fácil, hermano, creer que nosotros lo podemos hacer, pero es importante que usted espere el tiempo de Dios. Es importante que usted se deje dirigir por el Señor. Como decía, hermano, en la clase, que muchas veces el Señor dice, el Señor nos da algo a nosotros. Tal vez usted le estaba pidiendo una casa y Dios le dio esa casa. Y después usted dice, ahora quiero un carro, lo quiero ir a sacar del año, y lo va, y el Señor le dice, espera, y usted va y lo saca. Cuando ya perdió el trabajo y perdió todo, ahora llegan del Señor y le dicen, Señor, pero ¿por qué? Si tú... No, el Señor le dijo, espere, no le dijo que lo fuera a sacar ya.
Ahora enfrenta las consecuencias por no esperar el tiempo de Dios. Hermano, esto es lo que muchas veces sucede. Nosotros queremos todas las cosas, pero se nos olvida movernos en el tiempo de Dios. Se nos olvida esperar en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere que yo haga. La victoria, hermano, está cuando mantenemos una actitud de obediencia. Oiga bien, la victoria está cuando usted y yo mantenemos una actitud de obediencia. En una ocasión, hermano, Samuel llega donde Saúl y le dice: ¿sabe qué es lo que pasó, Saúl? Tú tenías que esperar, en otras palabras. No fue eso exactamente, pero Samuel cuando llega lo reprende porque no supo esperar que Samuel llegara. Aleluya. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor, Samuel en ese momento reprende a Saúl y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque Saúl había presentado sacrificios que no le correspondían hacer. Hermano, desobedeció. No esperó el tiempo de Dios y sufrió las consecuencias. Si tú quieres ser victorioso, espera el tiempo de Dios y no hagas lo que Dios no te mandó a hacer. Aleluya. Porque muchas veces hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer. Y después nos metemos en problemas y decimos: Señor, ¿y por qué? No, es que tú te metiste en problemas. Dios no te metió en ese problema. Fuiste tú que lo buscaste. Porque queremos culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Y Dios no es culpable en las cosas que nos pasan. Somos nosotros muchas veces. Hay veces, hermano, que Dios permite que pasemos por pruebas porque Dios nos quiere subir a otro nivel. Nos quiere llevar a otro nivel, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Tú siempre vas a ser victorioso cuando estás en la voluntad del Señor. Para ver las victorias en nuestra vida, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, Jesús, hermano, dijo que se iba y dejaría un consolador para que estuviera con nosotros y en nosotros, hermano. Si queremos ver victoria en nuestra vida, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dejémonos que nos guíe. Y por eso la palabra de Dios dice en Gálatas 5:6, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, cuando usted anda en la carne, usted va a desagradar al Señor. Cuando usted vive en la carne, va a ofender al Señor. Cuando usted vive en la carne, usted no va a tener victoria, usted va a tener derrotas. Y después dice: pero el hermanito, sí, como cantaba bonito en la iglesia y ahora no está en la iglesia. No, es que dejó de vivir en el Espíritu, dejó de agradar al Señor, dejó de obedecer al Señor por obedecer a su carne. Santo. Y eso es lo que muchas veces sucede, hermano. Muchas personas se apartan del Señor hoy en día, muchas personas se apartan del Evangelio. No porque Dios los haya abandonado. Ellos abandonaron a Dios. Ellos decidieron alejarse del Señor, hacer su propia voluntad. No hagamos nuestra propia voluntad, hermanos, si queremos ver victorias. No hagamos nuestra propia voluntad si queremos ver llegar más allá. Como cristianos debemos de ser capaces de rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Hermanos, como cristianos tenemos que ser capaces de rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Habrá un momento que usted no va a poder entender ni comprender las cosas. Ríndase a los pies del Señor y dígale: Señor, me rindo a ti. Vengo delante de tu presencia, porque yo sé que solo en tu presencia tendrá respuesta de aquello que yo necesito. Ríndase ante Él. Debemos de tener esa capacidad, hermano, de reconocer que Él es supremo. Y que a Él le debemos nuestra vida. Aún Jesús, hermano, nos dejó un ejemplo claro. Jesús dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, hermano, nosotros debemos de reconocer que no es nuestra voluntad, no es conforme yo quiero, hermano.
No hagamos nuestra propia voluntad, porque entonces vamos a desagradar al Señor. Jesús, siendo Dios, hermano, no estuvo haciendo su propia voluntad. Dijo que Él siempre hacía lo que el Padre le agradaba. Así, hermano, nosotros como hijos de Dios, así nosotros como cristianos, hagamos lo que a Jesús le agrada. Aleluya, vive Dios. Como personas, en algún momento, hermano, vamos a tal vez a equivocarnos. En algún momento vamos a fallar, hermano. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener la capacidad de llegar y rendirnos a Jesús y decirle: Señor, perdóname. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado y yo no quiero vivir en esta forma, en esta condición. Quiero que tú me restaures y me levantes para seguir en victoria. Hermano, porque mientras estamos en esta tierra, no es la voluntad de Dios que pequemos, no es la voluntad de Dios que fallemos, pero en algún momento podemos fallar. Pero aquel que reconoce que solo en Jesús está su victoria, no se queda allí. Como muchas personas hoy en día se han apartado de esta gracia y lo que han hecho es diciendo que todo el mundo tiene la culpa, X persona tiene la culpa, es usted el culpable porque decidió dejar a Jesús. Si un hermano o una hermana o alguien le hizo daño y dijo algo de usted, es esta persona que lo hizo. Jesús lo sigue amando, Jesús le sigue ayudando, Jesús aún está esperando para que usted siga adelante. Y no importa lo que el ser humano le haya hecho, cada persona tendrá que dar cuentas de lo que hace. Pero usted no se aleje del Señor, aleluya. Gracias, Padre. La victoria, hermano, no está en nuestras capacidades. La victoria no está en nuestras capacidades, sino en el poder de Jesús. Santo. Óigame bien, la victoria no está en sus capacidades. Amén. Aleluya. No se sienta Superman Gloria. o Superwoman, como dicen. No, hermano, siéntase como una persona dependiente de Jesús. Amén. Que usted depende de Él. Sí, Señor. Amén. Vemos victorias, vemos, hermano, victorias solamente cuando estamos apegados a Jesús. Había una persona, hermano, llamada Sansón. Esta persona, Dios lo apartó con un propósito. Pero ¿sabe algo? Este hombre llegó a tener fuerza, llegó a tener, hermano, poder en su cuerpo. Destruía a las personas directamente, hermano, tenía capacidad. Y empezó a confiar en sus propias capacidades. Empezó, hermano, a depender de sus propias capacidades y empezó a desobedecer al Señor. Y ¿sabe algo, hermano? Cuando él dejó de confiar en Dios y confiar en sí mismo, entonces fracasó. Amén. Aleluya. Porque no podemos, hermano, confiar en nuestras capacidades. Aunque Dios le haya levantado a usted y lo haya preparado a usted, siga dependiendo de Jesús. Aunque usted tenga todos los títulos que pueda tener, siga dependiendo de Jesús para poder seguir en victoria. Debemos de creer, hermano, que no podemos con nuestras propias fuerzas, no podemos con nuestros propios medios, sino, hermano, solamente a través del poder de Dios podemos ver la victoria. Pablo mismo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía capacidades, pero ¿sabe qué? Él dijo: no soy yo, es Dios en mí. Y yo puedo decir que todo yo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando yo dependo de Jesús, cuando yo dependo de su voluntad, cuando yo dependo de Él y me mantengo en su propósito, yo puedo salir victorioso. Eso es, hermano. Gracias, Espíritu Santo. No debemos de creer que nosotros con nuestras capacidades las podemos lograr. Debemos de reconocer que sin Jesús, hermano, estamos perdidos. Amén. Juan capítulo 15, verso 5, hermano, en la última parte dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y cuando dice que nada es nada, hermano, hay que estar en la voluntad del Señor.
Por eso, hermano, el tema, no se olvide, es: hay victoria en Jesús. Solo en Jesús hay victoria. No, pero es que la carne es débil. Sí, la carne es débil, pero el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted es poderoso para mantenerlo firme en victoria. Por eso, hermano, dejemos que el Espíritu Santo nos controle. Llenémonos cada día de Jesús. Y se dará cuenta que ya cuando vea que vaya más adelante, va a ver hacia atrás y dice: ¿cómo yo pude pasar todo eso? ¿Cómo yo salí de todo eso? ¿Y sabe cómo? ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted está en la voluntad del Señor y se mueve en esa voluntad perfecta, hermano, usted ve grandes cosas. Cosas que en su humanidad y en su carne no podía ver. Pero a través de Jesús, hermano, usted las puede ver y las puede hacer. No se quede retenido en su casa. No se quede retenido lamentándose por algo que está pasando en su vida. No se estanque. Cuando esté pasando algo en su vida, no se estanque. Siga caminando, siga avanzando, siga hacia adelante. Porque Dios lo está llevando, hermano, para que usted siga venciendo. Santo. No se deje vencer por las cosas que digan o dejen de decir. Preocúpese por lo que Dios está diciendo de usted. Y el Señor está diciendo que usted es su hijo. El Señor está diciendo que usted es su hija. El Señor está diciendo que Él está allí para llevarlo en victoria. Pero agárrese de Él. Aleluya. Qué lindo eres. Te amo, Padre. Pero reconozcamos, hermano, que separados de Él no somos nada. Cuando usted se lo crea y lo mantenga firme en su corazón, usted siempre va a depender de Jesús. Hermano, en todo este tiempo, en todas las cosas que puedan llegar, si seguimos agarrados, hermano, con esa firmeza de que solo a través de Jesús están nuestras victorias, hermano, vamos a seguir firmes en Él. En conclusión, hermano, quiero terminar aquí. El triunfo del cristiano frente al mundo, la carne y Satanás está, hermano, en humillarnos delante de Jesús y vivir según su perfecta voluntad.